Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los roles y funciones de la Brigada de Emergencias. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la Brigada de Emergencias. Entonces, es un grupo que va a estar entrenado y que es conformado por trabajadores que actúan como los primeros en responder ante cualquier emergencia que vaya a afectar a la empresa, a los trabajadores o a las instalaciones. Entonces pueden ser voluntarios, pero pues deben estar capacitados y son el primer eslabón en la cadena de respuesta hasta que llegue ayuda externa a la empresa. Entonces imaginémonos, por ejemplo, que se presenta un incendio en la bodega de la empresa. Entonces, antes de que lleguen los bomberos, los brigadistas ya deben estar actuando con extintores, evacuando el personal y alertando a las autoridades. Ahora, ¿qué valores debe tener un brigadista? Más allá del conocimiento técnico, un brigadista debe tener principios sólidos y una vocación de servicio. Entonces, ejemplo, un brigadista debe tener una vocación de ayuda desinteresada más que todo porque cuando alguien se lastima o cuando alguien está en peligro, pues ellos son los que deben estar prestando el primer auxilio, aunque no conozcan a la persona o aunque no tengan una relación cercana con la persona. También porque en medio del caos, pues que los brigadistas manejen serenidad, una actitud positiva, pues va a dar confianza, ¿cierto? Yo confío más en una persona que se ve que está segura de lo que está haciendo a una persona que se ve nerviosa. Y también deben ser capaces de trabajar en equipo. Entonces, si uno falla, todo el sistema va a fallar. Entonces, es importante que cuando conformemos la brigada de emergencias, pues cada uno identifique qué valores considere indispensables para tener y que estén presentes cuando se presente una emergencia. Ahora, ¿quién orienta a la brigada? Entonces, la guía principal es el plan de emergencias. Y este documento nos define los roles, las responsabilidades, nos dice qué recursos tenemos, cómo debemos actuar en diferentes fases, o sea, el antes, el durante y el después de la emergencia. Entonces, el plan puede indicar que, por ejemplo, el brigadista de evacuación debe conocer los planos del edificio y pues va a ser el encargado de liderar la salida en caso de que exista o se presente un sismo. Ahora, ¿por qué la organización de la brigada es importante? Primero, porque protegemos vidas humanas, ¿no? Que es nuestra prioridad absoluta, nuestro objetivo principal. Segundo, porque debe haber una respuesta rápida y coordinada. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite a nosotros reducir el caos y pues actuar con mayor precisión. Tercero, porque disminuimos daños materiales, perdón, y esto significa pues que si nosotros como brigadistas sabemos hacer un uso adecuado de los elementos que tenemos a la mano, si sé utilizar el extintor bien, pues probablemente si se presente una situación de emergencia en la que haya un incendio, pues voy a evitar que sea un incendio mayor o que haya mayores daños, ¿no? Porque también estamos cumpliendo con la normativa del sistema de gestión, por eso también es importante la organización de la brigada. Según el sistema de gestión, todas las empresas deberían tener una brigada de emergencias. Además de esto, también estamos fomentando a mantener nuestra cultura preventiva y esto nos motiva a nosotros como trabajadores a actuar siempre de forma segura. Y por último, nos ayuda a mejorar a nosotros en la preparación. Entonces es importante que como brigadistas pues estemos en constante entrenamiento, que estemos haciendo simulacros para que la respuesta real que tengamos nosotros ante una emergencia pues sea más efectiva. Ahora, ¿cómo es la estructura de nuestra brigada de emergencias? Existen jerarquías y roles que ya están definidos, como por ejemplo el jefe o el coordinador, que es la persona que dirige a cada brigadista y le explica cuáles son pues, sus funciones específicas. Entonces, la estructura básica de una brigada viene siendo el jefe o el coordinador de la brigada, el brigadista de evacuación, el brigadista de primeros auxilios y el brigadista contra incendios. Y pues el brigadista de comunicación. Entonces vamos a hablar del perfil de cada uno de estos brigadistas. Entonces, antes de profundizar en el perfil de cada brigadista, es bueno tener en cuenta que, por ejemplo, el jefe de brigada o el coordinador de la brigada es una persona que debe tener liderazgo, que debe tener conocimientos técnicos y sobre todo autoridad moral, que debe ser una persona que sepa tomar decisiones en tiempo real y que sepa coordinar con las demás entidades para que pues no se presente un problema o una emergencia mucho más grande. Ejemplo, si estuviésemos en un caso de emergencia por fuga de gas, entonces nuestro jefe o nuestro coordinador de brigada debe decidir si vamos a evacuar total o parcialmente las instalaciones y pues dependiendo de esta decisión vamos a activar el protocolo adecuado. Entonces,
En general, el brigadista debe ser una persona que disponga de conocimientos técnicos y de habilidades que son tanto blandas como técnicas, como por ejemplo que sea una persona que se sepa comunicar, que sea líder, que sea tranquilo, que transmita serenidad, que es un punto muy clave, sobre todo en casos de emergencia, ¿no? Que la persona que esté atendiendo o ayudando a los demás sea una persona que demuestre seguridad. Entonces, si una persona que conoce cómo se utiliza el extintor va a hacer uso de ella, pues también debe saber cómo calmar a alguien en caso de que esté en crisis. Ahora sí, ¿cuáles son las funciones específicas de cada uno de nuestros brigadistas? Entonces, el brigadista de primeros auxilios, sus funciones antes de la emergencia, tienen que ver, por ejemplo, con la capacitación. Debe ser una persona que tenga conocimientos técnicos básicos o avanzados en primeros auxilios, que sea una persona que sepa de RCP, de reanimación, de control de hemorragias, que sepa cómo se utiliza un inmovilizador. No necesariamente debe ser una persona sumamente experta. Ustedes saben que ese tipo de actividades o procedimientos a veces son sencillos, pero pues es importante que sea una persona que se esté capacitando constantemente para saber cómo actuar en un caso de emergencia. Debe saber que tiene la responsabilidad de estar revisando por lo menos semanalmente el contenido del botiquín, de verificar su estado si nos hace falta elementos, debe saber cuál es su punto de acción, cuáles son las rutas, las funciones y pues qué puede o no puede hacer legalmente, ¿no? Por ejemplo, un brigadista de primeros auxilios no tiene por qué estar medicando a otra persona. Eso lo hace a un profesional, ¿no? Debe participar también activamente en entrenamientos prácticos, o sea, en simulacros. Ahí la ARL a veces da cursos o da capacitaciones en maniobras de RSP o de traslado de heridos. Entonces es importante que pues tengamos una participación activa en este tipo de actividades. Ejemplo, antes de la emergencia, el brigadista de primeros auxilios debe saber que si, por ejemplo, el botiquín está en una zona de difícil acceso, pues él debe proponer, si está revisando, haciendo la inspección, pues debe proponer que lo reubiquemos o que tengamos otro en algún punto estratégico llegado el caso de se presente una emergencia. Ahora, ¿qué va a hacer durante la emergencia? Debe aplicar una evaluación rápida del lesionado, debe saber clasificar por gravedad cómo está la persona para pues notificar a las autoridades pertinentes, debe saber detener hemorragias, tratar quemaduras sencillas o de las de primer grado, realizar maniobras de desobstrucción, por ejemplo hacer la maniobra de Heimlich. Esas son actividades o son conocimientos que considero que todos deberíamos tener porque nunca sabemos cuándo se puede presentar una situación de esas, ¿no? Él debe saber explicarle al paciente lo que está haciendo para reducir su ansiedad. Debe ser una persona que no es que yo sea el brigadista de primeros auxilios y veo que un compañero se partió una pierna y yo me escandalice, ¿no? No, eso es equivocado, eso no se debe hacer, es incorrecto, pues porque la persona está viendo cómo estoy reaccionando yo. Y si yo reacciono de mala forma, pues la persona se preocupa. Y eso es lo que queremos evitar. Debe saber y ser consciente de que no hay que mover a los lesionados sin haber primero evaluado si se lastimó la columna, si tiene alguna extremidad, alguna parte de su cuerpo rota o con alguna lesión que le cause mucho dolor. No hay que hacer diagnósticos sin tener el conocimiento previo. Y él debe tener también una coordinación con el resto de los brigadistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontramos a un compañero con una posible fractura. Entonces, lo primero que debería hacer él es inmovilizar la extremidad que consideremos que está rota y solicitar una ambulancia sin tener que estar moviéndolo de manera innecesaria. Así que ya se encarguen las personas adecuadas de hacer ese traslado. Y él después pues debe estar llenando algunos formatos de atención, informar a coordinación sobre el estado de salud de la persona que se atendió, solicitar elementos usados o que se dañaron durante la atención, que no, que se me acabó el algodón, que se acabó el isodine, pues lo solicitamos y renovamos para que nuestro botiquín esté al día. Hay que hacer un análisis de qué salió bien y qué se puede mejorar en una próxima intervención, en un próximo caso de emergencia. Y debe saber escuchar a los compañeros afectados de manera emocional y canalizar ese sentimiento si es necesario, ¿no? Ahora, nuestro brigadista de control de incendios, antes de la emergencia, él debe saber o debe tener conocimiento de los tipos de fuegos. Hay tipos de fuego, por ejemplo, A, B, C, D, K, y todos tienen sus métodos de extinción. Entonces, hay fuegos causados por un cortocircuito eléctrico, fuegos causados por sólidos, por líquidos. Entonces hay que saber identificar qué tipo de fuego es, porque dependiendo del tipo de fuego también es el tipo de extintor. Debe estar revisando o verificando que los extintores estén al día, que si tenemos alguna manguera, si tenemos detectores de humo, pues hacer un inventario y mantener el registro actualizado de las condiciones de estos equipos. Va a tener que reportar sobre
Por ejemplo, que estamos haciendo inspección y dijimos hay una sobrecarga eléctrica, hay algún riesgo de que haya un cortocircuito. No, aquí en este lado tenemos una acumulación de materiales que pueden ser inflamables o que no hay una señalización correcta de los elementos para saber qué zonas debemos tener más cuidado con almacenar ciertos tipos de elementos. Él también debe realizar algunas charlas o compartir material informativo sobre cómo podemos prevenir incendios. Ejemplo, que si detecta que en la zona de archivo, por ejemplo, hay tomas múltiples y no están siendo utilizados de manera correcta, pues hay que reportarlo para corregir eso. Ahora, durante la emergencia, si el fuego es incipiente y seguro de abordar, pues él puede actuar con el extintor. No debe actuar solo ni exponerse innecesariamente. Debe saber utilizar, o bueno, debe saber sobre las técnicas del PAS, que significa tirar, apuntar, apretar y barrer, que tienen que ver con el uso de extintores y de mangueras. Y debe hacer una inspección para detectar la propagación del fuego o de la generación de nuevos focos de fuego, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, el extintor tipo CO2 para apagar fuego en un tablero eléctrico, debe avisarle al coordinador cuando la zona ya quede segura. Entonces, también es importante que él conozca los tipos de extintores, porque yo no puedo aplicar un extintor, por ejemplo, una ABC a un tablero eléctrico si, por ejemplo, mi empresa tiene que ver con el uso de estos elementos, pues porque probablemente quede inservible. Para eso son los extintores tipo CO2. Entonces debe conocer la diferencia de cuándo utilizo cada tipo de extintor. Y él después, ya él va a pasar a hacer una inspección de las zonas que se afectaron para mirar cuál es el valor de las pérdidas. Debe proponer la reposición de los equipos que se utilizaron, si hay que volver a cargar el extintor, si se dañó alguna manguera, debe pasar un informe, o sea, detallar la actuación propia que él tuvo en el evento y también pues la del equipo y si es necesario pues hacer sugerencias de mejora y participar en la reconstrucción del hecho pues para que encontremos la causa raíz del problema. Ahora, nuestro brigadista de evacuación y rescate. Entonces el brigadista de evacuación y rescate, antes de la emergencia, él se va a encargar de conocer las rutas de salida de emergencias y las zonas de riesgo. Debe confirmar que las rutas estén libres de obstáculos, que estén bien señalizadas, que las puertas estén accesibles. Debe tener un listado actualizado de las personas que hay por área y quienes requieren de pronto asistencia especial en caso de que haya personal que esté embarazado o que tenga movilidad reducida. Él debe socializar el plan. Entonces va a realizar actividades para enseñar el procedimiento de evacuación tanto a los empleados, nosotros como trabajadores, como a los visitantes. Durante la emergencia debe activar el protocolo, entonces indica al personal que pues debe evacuar, que no van a tener que correr, que no se van a devolver, debe estar supervisando las salidas, entonces se va a asegurar de que las personas vayan por el camino adecuado, debe estar contando y verificando que nadie se vaya a quedar atrás. Debe ser una persona que sepa mantener la calma, que evite el pánico, que sea una persona que hable con firmeza y que sepa orientar al grupo. Ejemplo, que si alguien se va a regresar por su celular, no. El brigadista lo tiene que detener y lo debe convencer de que debe continuar hasta la zona segura. Ya después de que revisemos que se controló el peligro o la emergencia, pues ahí sí pueden volver. Después de la emergencia, si es seguro, va a regresar a las personas, si no, pues va a informar sobre los puntos de concentración fuera de las instalaciones, debe hacer el reporte del número de evacuados, de incidentes y de los tiempos de salida, cuánto nos demoramos en salir de las instalaciones, y va a ayudar a organizar las zonas de espera, a tener puntos de hidratación para las personas, o si necesitamos algún punto de primeros auxilios, si salió alguien lastimado fuera de la empresa, pues que lo atiendan, y va a hacer la retroalimentación del proceso, entonces va a señalar las fallas, como por ejemplo, no, que las puertas estaban cerradas, que estaban con candado, que no había señalización, para que ese tipo de cosas los corrijamos. Y tenemos al brigadista de comunicaciones. Entonces, antes de la emergencia, él va a ser el encargado de tener a la mano teléfonos de emergencia, de la EPS, de la ARL, de los familiares de los trabajadores. Debe tener una planilla para comunicados, para listas de verificación. Él debe saber cómo actuar ante medios de comunicación, o sea, saber cómo transmitir la información de lo que está sucediendo, debe tener un lenguaje claro y preciso y se debe asegurar de que todos los trabajadores conozcan el protocolo de emergencia. Entonces, él puede ser el encargado de organizar, por ejemplo, carteles con los números de emergencia, de ubicación de zonas seguras, carteles con información de cómo actuar en caso de emergencia, ¿sí? Ese tipo de información básica para que todos estemos constantemente actualizados. Durante la emergencia, él es el encargado de establecer canales de comunicación, entonces debe tener, por ejemplo, los internos deberían ser que podamos tener a la mano un radio o un megáfono y externos pues que tengamos cómo llamar a la policía, a los bomberos, a una ambulancia, debe llevar una bitácora
Entonces, en esta bitácora va a llevar lo que ocurre, va a decir qué es lo que está ocurriendo, quién se comunicó o con quién se comunicó y qué decisiones tomaron. Va a tener que ayudar también en el soporte al coordinador, entonces él va a ser el encargado de redactar también mensajes para los empleados o para las familias y va a estar informando sobre movimientos de heridos o la necesidad de apoyo externo. Por ejemplo, él llama a la Cruz Roja y hace que se facilite pues el acceso al personal médico, entonces debe entregar la ubicación exacta de los lesionados o de la instalación a la que se debe ir. Y después de la emergencia, él hace un informe de comunicaciones, o sea, qué funcionó, qué no y cuáles fueron los tiempos de respuesta. Debe hacer la evaluación de los medios que se utilizaron, si las radios quedaron sin señal, si no, tenemos teléfonos sin carga, si se dañó el megáfono. Va a tener que apoyar también en la parte de los informes de la emergencia, el análisis de los medios y va a hacer el ajuste de formatos, de contactos y medios de respaldo para que hagamos el tema de las lecciones aprendidas. Es que ya nos queda a nosotros ahí la información guardada para saber cómo actuar en otra situación de este tipo. Ya para terminar, recordarles que siempre es mejor estar preparados para algo que nunca va a suceder a que suceda algo para lo que nunca nos hemos preparado. Entonces, es importante que empecemos a aplicar estos conocimientos, esta información en nuestras brigadas. Si no las hemos conformado, es importante y esencial que lo empecemos a hacer, a gestionar, para que nosotros fortalezcamos ese grupo de atención, que podamos hacer simulacros y que mantengamos siempre una actitud preventiva.